Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo, en lo que íbamos. Vamos a hacer rápidamente para que no perdamos tanto tiempo. ¿Ya? Mi recomendación, van a haber algunas definiciones que no van a ser dadas. Por ejemplo, es importante que para cada estructura uno busque una función, le asigne una función, describa la estructura, ¿ya? Esa es la manera de ir conociendo nuestro sistema nervioso. Voy a poner por ahí, así le veo la cara. ¿Ya? Vamos entonces a la diapositiva en que quedamos. Nosotros vimos el cerebro, vimos los lóbulos cerebrales, ¿no es cierto? Hablamos de el cerebelo. ¿Y aquí quedamos? Pues en el tronco encefálico. Ya una estructura bastante importante dentro del organismo, está en el intermedio de las otras dos, ¿ya? Así que vamos de alguna manera a describirlo. En el mesencéfalo nosotros encontramos lo que se llama la sustancia negra y los núcleos rojos, que son núcleos de sustancia gris, en los que nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, o le vamos a poder designar determinadas funciones. Vamos a la pantalla grande. Aquí estamos ya. El núcleo en la sustancia negra, ¿no es cierto?, da respuestas motoras. El núcleo rojo permite, ¿no es cierto?, que ocurran sinapsis, o sea que ahí, ¿no es cierto?, confluyen vías de distintos lugares, ya, vías que provienen del cerebro y del cerebelo. ¿Ya? Y los tubérculos cuadrigéminos que también se encuentran en el mesencéfalo tienen que ver con los reflejos, ¿ya? ¿Qué son los reflejos? Son esas respuestas rápidas e impensadas que uno da frente a los cambios en el ambiente, ¿ya? Controlan también el movimiento de los ojos. Miramos para allá, para acá. ¿Para dónde miramos? ¿No es cierto? Para allá, para acá, para arriba, para abajo, ¿ya? Esos movimientos. La protuberancia anular, ya, está, si ustedes se fijan, podríamos buscar una imagen. Vamos a buscar una imagen acá, ya, la protuberancia anular. Fíjense bien, está así, y por atrás nosotros encontramos el cerebelo. También, y también el cerebro. Entonces, fíjense bien, tiene fibras nerviosas que van a conectar distintas partes del cerebro y del cerebelo. ¿Ya? Está formada por eso, por fibras que pasan por allí. Contiene los centros encargados de regular el ritmo de la respiración. ¿Ya? Los centros neumotáxico y apnéustico. Nosotros allí controlamos, o ese es el que nos permite controlar la respiración. En el bulbo raquídeo nosotros encontramos las pirámides, ya son fibras nerviosas provenientes de la corteza cerebral que se dirigen hacia ¿dónde? Hacia la médula espinal. Son grupos de neuronas que pasan por ahí y conducen información motora voluntaria, ¿ya? Cuando hablamos de información motora voluntaria, es información que viene desde el lóbulo frontal y que, ¿no es cierto?, de alguna manera es dirigida por la voluntad, ¿ya? Nosotros caminamos voluntariamente, no es un movimiento involuntario y que nuestro cerebro no sabe qué ocurre. No así, por ejemplo, el latido cardíaco. ¿Quién controla el latido cardíaco? Nosotros voluntariamente no lo hacemos, nosotros no decidimos si el corazón late o no late. Nuestra respiración no decidimos si ocurre o no ocurre, pero sí decidimos, por ejemplo, si yo levanto la botella, me la llevo a la boca y tomo agua. ¿Se fijan? Eso sí lo controlo, esos movimientos sí. Ya el caminar, el hacer, el hablar, por ejemplo, son movimientos que uno controla. ¿Ya?
Y si ustedes se han fijado, todo lo que hacemos en respuesta a los cambios del ambiente externo y interno son movimientos, ¿ya? Porque todas las respuestas que da el sistema nervioso central frente a los estímulos son movimientos hacia los músculos. Todos llegan hacia los músculos. Cuando veamos nosotros lo que es el arco reflejo y algunas otras funciones del sistema nervioso, nos vamos a dar cuenta que así es, ¿ya? El bulbo raquídeo está, otra vez hice lo mismo. El bulbo raquídeo es, ¿no es cierto? Encontramos las pirámides, son fibras nerviosas provenientes de la corteza cerebral y se dirigen a la médula espinal, ¿ya? Y también encontramos haces piramidales cruzados. Es bien importante porque aquí las fibras que vienen desde el exterior y que suben por la médula espinal, ya vienen del lado derecho, se cruzan para el lado izquierdo, y las que vienen del lado izquierdo se cruzan para el lado derecho. ¿Y qué pasa? Entonces, el lado derecho del cerebro rige nuestro lado izquierdo y al revés, el lado izquierdo rige el lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí las fibras se cruzan tanto para subir como para bajar, ¿ya? Entonces, los haces piramidales cruzados determinan que los movimientos de la mitad del cuerpo derecho sean controlados por el hemisferio izquierdo y viceversa, ¿ya? Ya también se encuentran los centros que regulan las funciones como la presión arterial, el diámetro de los vasos sanguíneos, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen que nos muestra el tronco encefálico. Si ustedes miran los números, cada uno de ellos les va a dar el nombre de sus partes, ¿ya? Esto es una profundización de lo que es el tronco encefálico, ¿ya? Difícilmente es necesario saberlo ahora para su trabajo. Y llegamos a lo que son las protecciones del sistema nervioso. Ya nosotros tenemos protecciones óseas, membranosas y líquidas. Fíjense bien, la protección ósea, el cráneo, ya, miren cómo está protegido, y las vértebras, ya. El sistema nervioso central es un sistema muy importante, es una parte muy importante de nuestro organismo, por lo tanto requiere de protección y la tiene de varias maneras. No tiene una, tiene tres aparte, ¿ya? Miren el cráneo. Debajo del cráneo nosotros vamos a encontrar lo que son las meninges, esa es la protección membranosa, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, pero no solamente en el cráneo, sino que en todo el sistema nervioso central, a lo largo de la columna vertebral, ¿no es cierto? Todo el recorrido que ella hace también tiene las mismas tres protecciones. Y además tenemos una protección líquida, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, se produce en los 4 ventrículos, ya que son unas cavidades, ¿no es cierto?, especiales que tiene nuestro sistema nervioso central, donde los plexos coroideos producen líquido cefalorraquídeo. Y allí, ¿no es cierto?, se produce y ese, ¿no es cierto?, recorre los ventrículos y además el conducto del epéndimo en la médula espinal, ¿ya? Y se lubrica también mucha parte de las membranas. La idea es, ¿no es cierto?, darle a nuestro sistema nervioso central una protección íntegra, ¿ya? El hueso protege, ¿ya? Pero si se quiebra, lo que está dentro se va a dañar. Por eso están las membranas. Y después viene el líquido. Ya, ese líquido es bien importante y es bien interesante de conocer porque es un líquido que no es más viscoso que el agua, ¿es cierto? Ya, y no sé, si yo echo en una bolsa, echo un huevo, ¿no es cierto? Y la echo con la pura bolsa y la tiro al suelo desde acá, el huevo se va a quebrar. Pero si yo le pongo agua y la tiro al suelo, el huevo puede que no se quebre. ¿Ya? El agua va a amortiguar la caída y el golpe del huevo. Pero si yo tiro un huevo
metido dentro de una bolsa con aceite, puede que el huevo se demore más en llegar al suelo o chocar con el suelo y a lo mejor no se quiebre. Lo más probable es que no se quiebre, ¿ya? Esa es la protección que da el líquido cefalorraquídeo. Es más viscoso que el agua y eso permite entonces que las estructuras que hay acá, que son tan importantes, se permanezcan protegidas. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una vista frontal del cráneo, ya, una vista lateral, ¿ya? Y aquí tenemos la columna vertebral. Si ustedes se fijan, las vértebras se disponen una a continuación de la otra y eso genera, ¿no es cierto?, un tubo por donde corre la médula espinal. Fíjense bien, ahí tienen las vértebras, ¿no es cierto?, los distintos tipos de vértebras. Y estos hoyitos, estas cavidades, estos orificios que tienen, son los que se ponen uno arriba del otro y generan un tubo, ¿ya? Y aquí podemos apreciar las meninges. Fíjense bien, acá hay meninges, ¿ven? Ya, esas membranas que rodean al cráneo. Aquí las tenemos, ¿no es cierto?, en una ampliación. Son tres las meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre se encuentra en contacto con el hueso, la aracnoides al centro y la pía madre se encuentra en contacto con los órganos nerviosos, con la médula espinal, ¿no es cierto?, con el tronco encefálico, con el cerebro, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, entre el sistema nervioso, ¿no es cierto?, quedan espacios llenos de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahí tienen otra disponibilidad y otra vista de las meninges. Igual acá en la médula espinal. Fíjense bien en la médula espinal. Aquí están, ¿no es cierto?, los nervios que salen de la médula espinal. Y aquí tenemos las meninges rodeando ¿no es cierto?, médula espinal. Aquí tenemos, por ejemplo, también la primera, que es la pía madre, la 2, la aracnoide, la 3, la dura madre, y aparece aquí el espacio epidural, ¿ya?, que lo tenemos acá. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una vista donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos los ventrículos, los espacios, y aquí hay, fíjense bien, plexos coroideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo, como lo decíamos anteriormente. Aquí tenemos un ventrículo, aquí tenemos otro ventrículo acá, ¿ya? Y ahí es donde se producen, ¿ya?, el líquido cefalorraquídeo. Ya, los plexos coroideos, lo estamos indicando acá, ya, y aquí está la posición de los ventrículos, ¿no es cierto?, y que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos una ampliación donde ustedes tienen una vista de las meninges, de los espacios supraracnoideos, ya, que son los espacios que quedan entre meninges, y el lugar donde se produce, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo. Y nosotros vamos a hablar hasta que podamos de la neurona. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y está formada por un cuerpo celular. Es una neurona muy especial porque si ustedes la miran se dan cuenta que es muy especial, ¿no? Está formada por un cuerpo, por unas prolongaciones cortas llamadas dendritas y por una prolongación larga que es el axón y que termina en una ramificación. Ya rodeando al axón se encuentra una célula que se conoce como la célula de Schwann, ya que no es cierto, tiene una función bien especial en el transporte del impulso nervioso o de la información nerviosa. ¿Ya? Aquí tenemos la definición de la neurona y todo aquello que yo de alguna manera les estaba diciendo, ¿ya? Y todo lo que se encuentra dentro de él, ¿ya? El axón también, ¿no es cierto? Y ahí les hablaba yo de la célula de Schwann, ¿ya? Que da lugar o que conforma lo que se conoce como la vaina de mielina, ¿ya? Nos quedan pocos segundos para terminar. Vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a seguir en el otro video hablando de lo que son las neuronas, ¿ya? Nos vemos en el próximo.